Vamos ya directamente con la doctora Celia Galau, neurocientífica de la Universidad de las Islas Baleares, y nos hablará sobre la neurofisiología de la meditación, la huella neuronal de la espiritualidad. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por venir y por invitarme. Voy a colocarme un poquito, hacerme con el espacio. Vale, vamos a empezar por el principio. Cuando Albert, primero tengo que hacer una confesión, y es que cuando Albert me invitó, le dije que no. Muy amablemente, pero no, gracias. Le costó, ¿qué fue? 4 o 5 veces, una cosa así. Y bueno, aquí estoy. La verdad es que muy agradecida, pero tengo que decirlo. Yo no me veía aquí. No me caracterizo por ser una persona especialmente espiritual. ¿Qué hago yo hablando en una jornada sobre espiritualidad? Aunque sí que soy una persona más de ciencia. Y entonces Albert, bueno, pues por esa parte me quiso convencer. De modo que, yo me dedico a la neurofisiología, en mi caso conexiones neuronales, y pensé que quizás estaría bien hablar de la huella que deja la práctica de la meditación en nuestro cerebro. Y es un poco de lo que venimos a hablar, a lo que vengo yo a hablar, si esto va. Ahora, como digo, yo me dedico más a esta parte que a esta. Y bueno, voy a intentar que no quede muy desfasado con respecto a la temática general de la jornada. De modo que intentaré cogeros de la mano y llevaros por el recorrido de los efectos que tiene la meditación o que deja la meditación en nuestro cerebro. Sabemos que tiene muchísimos beneficios a diferentes niveles neurofisiológicos. Reducción de estrés, mejora de memoria, regulación emocional, etc. Algunos de ellos también han sido mencionados ya y me imagino que a lo largo del resto de la noche también serán mencionados. Os voy a presentar el cerebro tal y como, en su estado natural, tal y como suele estar en nuestro día a día. Nuestro cerebro siempre está reaccionando a todos los inputs, mayoritariamente sensoriales, ante los que estamos expuestos, de modo que siempre está en lo que llamamos el firing neuronal, siempre está activándose y todas las diferentes áreas del cerebro reaccionan de un modo u otro. Digamos que es como si estás siempre con la música puesta y vas, por la vida en modo, reactivo. Y meditar es buscar la calma dentro de este ruido. Tradiciones antiguas, no sé si se ve la parte de arriba desde el fondo, ¿sí? Perfecto. En las tradiciones antiguas este estado del cerebro siempre activo se llama como, tener una jaula de monos, porque están siempre haciendo algo, todas las partes del cerebro están siempre haciendo algo. En ciencia a este estado le llamamos la Default Mode Network, que es la red neuronal por defecto, y vamos a intentar entender cómo la práctica de la meditación nos calma esta jaula de monos, ¿vale? Y con ello lo que logramos es reducir el ruido mental y mejorar la atención. Me gusta mucho que en otras charlas hayan mencionado la atención. Luego volveremos a ello, porque la meditación no es más que una práctica atencional, ¿verdad? Y ahí lo enlazo con mi falta de espiritualidad, que, no está reñido el no tener quizás una espiritualidad muy llamativa con el poder practicar en un momento dado estas prácticas atencionales. Pues volvemos a este cerebro. Este es el cerebro con el que convivimos, el cerebro habitual en nuestra vida. Hay un estudio de la Universidad de Harvard, publicado en Science, o sea, estamos hablando de un estudio serio, que consistía en, reclutaron, a una serie de pacientes y les pidieron que fueran a sus instalaciones en la Universidad de Harvard y lo único que les pedían era que fueran a una sala, ellos solos, se sentaran, sin móvil, sin radio, sin televisión, sin ningún tipo de input sensorial y lo único que les pidieron es, usted siéntese aquí y concéntrese en el pensamiento. Y cuando usted quiera, tiene la libertad de salir de esta sala. Pues bien, ahora no recuerdo si eran 180 participantes, ¿cuánto tiempo pensáis que aguantaron en la sala? Una media de 6 minutos. Y lo más curioso es que el 83% de los participantes reportaron esa experiencia como muy mala.
no les gustaba nada estar tranquilamente sentados, centrados en ellos, en su pensamiento. Y es que apagar un poco esta jaula de monos no es sencillo. Y es un poco lo que se le pedía. Usted siéntese aquí y simplemente esté tranquilo. No tenga el móvil, no tenga radio, no tenga ningún tipo de input sensorial, simplemente céntrese en su pensamiento. Y eso, pues no era percibido de un modo agradable. Pues bien, con la práctica de la meditación, que es una práctica milenaria, que se practica desde hace muchísimo tiempo y, bueno, pues originariamente en Oriente, aunque es verdad que, bueno, pues por distintas modas, ¿verdad? En Occidente también se viene practicando más habitualmente, pues con la práctica de la meditación vamos a intentar entender cómo podemos decirle a estos monos que nos gobiernan, de algún modo, pues oye, cálmate un poquito, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo. Me imagino que aquí habrá gente que haya meditado, aunque sea probado hacer meditación de algún modo. O doy por hecho que hay gente que ha pasado por algún proceso de meditación, aunque sea iniciado. Cuando empezamos a hacer meditación, lo primero que hacemos es concentrarnos e intentar apagar el resto del cerebro. Y con ello, además, al principio, cuando te guían, generalmente te piden incluso tú céntrate en el entrecejo. No sería la primera vez que alguien nos ayuda a concentrarnos, a iniciarnos en la meditación de este modo. De modo que esta foto me parece muy apropiada para este momento. Si nos concentramos en ese momento de iniciación de la meditación, estamos todo el rato pensando en la frente, estamos todo el rato pensando en este punto central, ¿verdad? Estamos todo el rato activando el prefrontal córtex. Y esto me gusta que haya evidencia científica, porque la hay, de que ese momento en el que intentamos silenciar a esos monos, silenciar al resto del cerebro, y en el que además, sin conocimiento científico, podamos decir que lo que estamos haciendo es centrarnos aquí, y sin saberlo, estamos señalando el prefrontal córtex. El prefrontal córtex es un área pues, muy peculiar, por diferentes razones. Algunas han sido brevemente mencionadas, pero bueno, vamos a decir dos. Una de ellas es que es evolutivamente una de las últimas regiones que ha aparecido en la evolución. Y además, en el desarrollo del individuo es la última en madurar. Suele ser en torno a los 20 años cuando este área cerebral madura. Ahora entenderemos mejor por qué se habla de la inmadurez del individuo. Y es que este área, el prefrontal, la corteza prefrontal, es esa parte del cerebro que realiza la función ejecutiva. Es la que nos da la toma de decisiones racionales, es la que nos hace humanos, ¿vale? Y cuando meditamos, lo que hacemos es activar este área y volverla mucho más eficiente. Es la que nos va a permitir, cuando nos ocurre algo, no reaccionar, no tener esa respuesta reactiva, sino responder de un modo racional, tener una respuesta equilibrada, ¿vale? Pensar que esto es lo primero que activamos cuando nos iniciamos en la meditación, cuando iniciamos cualquier proceso de meditación. Una cosa que me gusta es que tiene un punto poético, porque os he pedido, ¿verdad?, que nos centráramos en ese momento de la meditación de voy a iniciar la meditación, desconecto el resto y me centro aquí. Estoy activando el prefrontal córtex. Y sin tener evidencias científicas, la práctica de la meditación lleva siempre asociado una iconografía, ¿no?, muy conocida por todos, ¿verdad?, muy conocida, muy amplia, del tercer ojo. El tercer ojo se relaciona con el centro de la introspección, la concentración interna, la visión de la conciencia. Y este tercer ojo es una representación poética de algo que ocurre de verdad en ciencia, que es la activación del prefrontal córtex. Volvemos aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos practicando meditación, lo más normal es que haya un momento en el que se nos vaya el foco. Estamos practicando la meditación y de repente algún mono de los que tenemos ahí en la jaula tose y el de al lado se ríe y entonces el otro le contesta y empiezan a activarse diferentes áreas cerebrales. Todo esto cuando tú estabas intentando concentrarte
en ese momento atencional de activación del prefrontal córtex. Los monos empiezan a saltar, volvemos a distraernos, perdemos la atención. Aquí pueden pasar dos cosas. Si uno está acostumbrado y realiza meditación habitualmente, enseguida se va a dar cuenta y va a volver al foco, al punto de atención. Pero puede que se tarden minutos. Si uno no está acostumbrado a la práctica de la meditación, pueden pasar hasta minutos hasta que te das cuenta de que se te ha ido el foco y tienes que volver a concentrarte en el prefrontal córtex. Y en ese momento de darnos cuenta de que se nos ha ido el foco, se produce gracias a la corteza cingulada. La corteza cingulada va a detectar esta distracción. No es quien produce la distracción. Recordemos que esa distracción viene por los monos, pero la corteza es quien te va a decir, oye, no, que te has ido, vuelve al tercer ojo, vuelve al prefrontal córtex. Es decir, la corteza cingulada se va a activar y con ello nos va a ayudar a darnos cuenta de que nos hemos ido, con lo cual la activación de la corteza cingulada se corresponde con ese momento de vuelta al foco, ¿vale? En paralelo se activa la ínsula. La ínsula es esta región que está ahí como un poquito escondida en el cerebro, casi no se ve, que es muy pequeña en relación con otras áreas, y es la parte que hace que la meditación no sea solo un proceso mental. Es esa parte que nos ayuda a conectar con el cuerpo. Es la parte que nos hace sentir las emociones que se sienten durante el proceso de meditación. Es cuando sentimos la respiración, cuando oímos los latidos. A veces hasta se produce este nudo en el estómago. Y a pesar de estar oyendo el latido, a pesar de estar sintiendo vivamente la respiración, nos quedamos en ese momento. Y todo eso es gracias a esta región cerebral llamada ínsula. Hemos hablado de que se activa el prefrontal córtex. La corteza cingulada nos va a permitir que cuando nos hemos ido de foco, porque los monos empiezan a saltar, nos ayudan a volver al foco. Y además, en paralelo, la ínsula también se activa y nos va a ayudar a sentir el cuerpo. Todo esto durante el proceso de meditación. Pues bien, ya se ha hablado, aunque también brevemente, del miedo. Y os presento a la amígdala. Lo que ocurre con la amígdala es que disminuye. Y aquí podría pensar alguien, un momentito, yo estoy practicando algo para que se mejore, ¿no? Y si tiene que aumentar, bueno, en este caso es bueno que la amígdala reduzca su actividad. Vamos a intentar entender por qué. La amígdala es una alarma y va a sonar cuando hay miedo. Y sentir miedo no es malo, sentir miedo es protector. Si yo me acerco a un precipicio y no tengo miedo, pues puede haber más riesgo de que me acerque más y termine cayendo por accidente. Pero si yo me acerco y tengo miedo, me voy a proteger y me voy a alejar un poquito del precipicio, ¿vale? Entonces, sentir miedo no es malo, evolutivamente nos protege. Lo que es malo es que la alarma suene a la mínima. Con la práctica de la meditación lo que ocurre es que disminuye la actividad de la amígdala y esto lo que va a proporcionar es que podamos sentir las emociones sin que estas emociones nos secuestren en nuestro día a día, que sintamos las emociones pues, de un modo, digamos, más regulado, más equilibrado, ¿vale? De modo que es bueno que la actividad de la amígdala se reduzca, no desaparece, porque eso sí que sería malo, simplemente no está la alarma sonando constantemente a la mínima y con ello, bueno, pues vivimos más plácidamente. El hipocampo también se activa. Vamos a intentar entender cuál es el papel del hipocampo en todo este circuito que se va activando y reforzando gracias a la práctica de la meditación. El hipocampo está relacionado con la memoria y venimos de la práctica de la meditación en la que hemos nombrado que la amígdala que detecta la alarma disminuye la actividad, que el prefrontal córtex, que lo estoy activando y lo estoy reforzando, me va a ayudar a decidir cómo responder y responder de un modo más plácido, más juicioso. La corteza cingulada nos va a ayudar a volver al foco cuando hemos perdido el punto de atención. Y la ínsula, ese área escondida, ¿verdad?, nos va a conectar con el cuerpo. Y el papel del hipocampo en todo este circuito es tomar nota, hacer un registro, poner todo esto en contexto, de modo que, bueno, pues te queda un registro, aprendemos de esta experiencia,
De modo que la próxima vez vamos a ser capaces de reaccionar de un modo más optimizado. El papel del hipocampo también es esencial, ¿vale? Y lo más esencial de todo es la integración funcional de todas estas regiones. Las diferentes regiones del cerebro, bueno, es normal que las tengamos que separar y tengamos que explicar una a una, pero tenemos que entender todas estas regiones como un funcionamiento integrado, todas funcionan a la vez. Y con todo este funcionamiento integrado vamos a obtener más conciencia y menos modo automático. Porque meditar es entrenar esta red de modo continuo, de modo completo, más prefrontal regulando, más cuerpo sentido, menos reactividad automática y ya no vamos a saltar a la mínima. Y lo importante es conseguir esta integración de todas estas áreas para poder realizar un buen proceso de meditación que sea beneficioso para nuestra vida a diferentes niveles. Porque, bueno, no solo practicamos meditación, también para respirar mejor, para dormir mejor, pero practicamos meditación porque queremos entrenar o estamos entrenando al cerebro para poder vivir con más claridad, con más bienestar, con más calma. Ya voy rápido, que sé que me estoy pasando de tiempo. Y ahora voy a hacer aquí un poquito el disclaimer no espiritual. Estamos hablando de meditación. Meditación tiene esta parte pues más espiritual. Y no está mal, está bien. Pero me gusta hablar de prácticas atencionales, porque si pensamos en la meditación, tal y como la hemos entendido, este punto de foco, esta conexión con el resto del cuerpo, activación de la memoria, etc., también podríamos hablar de otras prácticas, como por ejemplo la lectura. Hablo de perderse en un libro, de abstraerse en un libro, no de leer el Instagram, ¿no? ¿Se entiende? También hablo del rezo. El rezo es una práctica atencional y activa las mismas regiones, en diferente intensidad, pero también activa este circuito que acabamos de explicar. Y, por ejemplo, el rezo del rosario es seguir un mantra y activa estas mismas regiones y tiene los mismos beneficios. También el estudio intenso. También podemos hablar de prácticas como puede ser coser, punto de cruz, crochet. También estamos activando, a lo mejor no tan intensamente, pero también estamos utilizando estas mismas áreas cerebrales. Estamos llevando nuestro cerebro al foco y estamos poniendo los monos en silencio. También otras actividades como pintar, manualidades, alfarería o cualquier otro tipo de práctica que nos mantenga en foco. El ejercicio, además de los beneficios que nos han contado, que son ciertos, también existe un punto atencional. Cuando vamos al gimnasio estamos pendientes de seguir el 1, 2, pierna arriba, pierna abajo, que no pierda el ritmo. No estamos pendientes del mail que tengo que contestar, de lo que me ha dicho tal. Estamos en foco. Y estamos activando las mismas regiones que se activan en la meditación, en mayor o menor intensidad, pero estamos con la misma idea. De modo que quizás esta presentación, más que neurofisiología de la meditación, quizás se podría haber llamado neurofisiología de los estados atencionales. Y bueno, yo es que entiendo el mindfulness, la meditación, como encender la atención, poner el foco atencional. Así que, bueno, practiquemos yoga, hagamos punto de cruz, vayamos al gimnasio, leamos, todo va a ser beneficioso. De modo, muchas gracias y de verdad perdona por el tiempo. Bueno, puedes, si quieres, acercarte para que lo escuchan y... Sí, ya otra vez. No. Para que lo oigan todos. Yo te oigo, pero ellos no. Yo te quería preguntar. Has dicho que se enciende la zona del tercer ojo. Se activa el prefrontal córtex, que a nivel poético se representa en la cultura bueno, a través de este tercer ojo. También has hablado de cómo los rezos se activan. ¿Cómo consigues mantenerte en lo espiritual? Bueno... Es decir, creo que hay cuando se estudia ciencia hay dos personas, tipo de persona. El que siempre busca más explicaciones científicas sí. O el que se rinde a el acúmulo de evidencia de que hay cosas que tienen una explicación rara, ¿no? Claro, yo creo que has dado con una persona que te va a seguir buscando evidencias, ¿vale? Entonces, yo creo que cuando nos rendimos a ese punto tan espiritual, digamos,
lo has descrito muy bien, es porque nos hemos rendido. Como no lo explico, pues debe haber algo que no entiendo. ¿Vale? Antes el eclipse de sol, en lo antiguo decían que era que Dios nos castigaba, y ahora sabemos en qué consiste un eclipse de sol, que además tenemos uno en breve, ¿verdad? En unos meses. Yo creo que la parte espiritual es más personal. Creo que se puede practicar meditación desde un punto de vista, pues no necesariamente espiritual, pero eso no significa, o el que yo no sea una persona especialmente espiritual, no estoy negando que a la espiritualidad, y tampoco vengo a decir que sea mala. Creo que lo que le funciona a la gente está siempre bien, sobre todo cuando son prácticas beneficiosas a muchísimos niveles, a nivel fisiológico, a nivel pues de salud general. Entonces, yo no voy a ser, o no me vais a encontrar negando la espiritualidad solo porque quizás yo no la haya encontrado. Oye, a lo mejor el año que viene, en estas próximas jornadas, vengo iluminada, ¿no? Entonces, no lo sabemos. Simplemente, yo creo que esa parte espiritual, lo has dicho muy bien, pues existe una derrota en cuanto a que, como no encuentro más evidencias científicas, me agarro a la parte espiritual. Acumulación de evidencias, yo lo veo como acumulación de evidencias que explican, gracias a la ciencia y datos, explican, los hechos que vivimos. Por ejemplo, una acumulación de evidencias es la activación del prefrontal córtex, cuando otros decían, no, es que el tercer ojo, porque cuando medito se me ilumina el tercer ojo. Ahora sabemos que es el prefrontal córtex activado, no es que tengas aquí una luz de minero, que decían antes, ¿no? Un tercer ojo. No sé si estoy poniendo bien el ejemplo o te estoy contestando bien a la pregunta. Ah, gracias. Pues muchas gracias, muy amable. Sí, me ha pasado mucho tiempo. ¿Tú crees que ha gustado? Sí, claro. Bueno, has compensado con la persona que no ha podido venir, así que genial, a nivel de tiempo. Abre un buen debate. Creo que es interesante. Luego en la cena, si queréis, nos peleamos los espirituales y los no espirituales, a ver qué pasa.